El reloj marcaba las 3 de la mañana y yo estaba sentado en el sofá del salón con el móvil en la mano, sintiendo que el suelo bajo mis pies se volvía líquido. No era insomnio ni una preocupación del trabajo lo que me mantenía despierto, sino algo mucho más jodido. Lo había visto con mis propios ojos y aún así no podía creerlo. La imagen seguía ahí, en la pantalla de mi móvil, y cada vez que la miraba, la sensación en mi estómago se volvía más insoportable. No era una película, no era una broma, no era un mal sueño. Era mi esposa, Beatriz, abrazando a otro hombre. No sé en qué momento de la noche me volví detective, pero cuando tienes una sospecha clavada en el pecho, la única forma de seguir respirando es confirmarla. Durante semanas había notado pequeñas cosas, la forma en la que escondía el móvil cuando yo entraba en la habitación, las llamadas que cortaba en cuanto yo llegaba del trabajo. La manera en que había empezado a arreglarse más de lo normal para salir con amigas con las que nunca había mostrado demasiado interés antes. A veces me decía que estaba paranoico, que no podía ser, que después de 11 años juntos Beatriz no haría algo así. Pero la realidad no necesita tu permiso para atropellarte. Había esperado hasta que se durmiera, cogí su móvil con el sigilo de un ladrón y revisé sus mensajes, pero no encontré nada comprometedor. Entonces, por puro instinto, abrí la galería de fotos y ahí estaba la imagen, como un puñetazo directo al alma. No era un mal ángulo, no era una sombra extraña, no era una confusión. Se veía todo, su cuerpo pegado al de él, su rostro relajado, su sonrisa cómplice. Lo peor de todo era la forma en que lo miraba, como si en ese instante todo su mundo fuera ese hombre y nada más importara. No había visto esa mirada en años, y el hecho de que se la dedicara a otro me destrozó. No la desperté, no hice un escándalo, no rompí nada. No porque no quisiera, sino porque en ese momento mi cerebro estaba demasiado ocupado en procesar lo que acababa de ver. Apagué el móvil, me serví un whisky, me senté en el sofá y miré la pantalla negra del televisor, como si esperara que me diera respuestas. Pero las respuestas ya las tenía, y lo peor es que no podía hacer nada para cambiarlas. Beatriz estaba durmiendo a pocos metros de mí, respirando tranquila, ajena al desastre que acababa de provocar. Y yo solo podía preguntarme qué demonios iba a hacer con esta verdad que me había explotado en la cara. No dormí en toda la noche. Me quedé en el sofá con la imagen grabada en la mente, dándole vueltas a lo que debía hacer. Varias veces miré hacia el pasillo, pensando en despertarla y enfrentarlo de una vez, pero algo me detenía. No quería escuchar sus excusas, no quería verla intentar justificar lo injustificable. Pensé en salir de casa, conducir sin rumbo, despejarme un poco, pero tenía miedo de lo que haría si volvía y la encontraba despierta, con su sonrisa habitual, actuando como si todo estuviera bien. Pasé las horas mirando la pantalla apagada del televisor, escuchando el sonido del reloj en la pared y sintiendo que mi paciencia se agotaba con cada tic-tac. Cuando finalmente amaneció, la escuché moverse en la habitación, el sonido de la ducha, el cajón donde guardaba su maquillaje, el crujido del suelo bajo sus pies mientras iba a la cocina a prepararse el café. Me quedé en el sofá sin moverme, esperando. Cuando apareció en la puerta, me miró con curiosidad. ¿No dormiste?, preguntó mientras se servía café. Su tono era normal, como si no tuviera idea de lo que estaba pasando por mi cabeza. La miré fijamente, tratando de notar algún rastro de culpa en su expresión, pero no había nada, ni una señal de que supiera lo que yo sabía. Sentí como mi respiración se volvía más pesada y como el impulso de sacar el móvil y mostrarle la foto se hacía cada vez más fuerte. Vi tu móvil anoche, dije finalmente, sin rodeos, sin suavizarlo. El sonido de la cucharilla removiendo el azúcar se detuvo de inmediato.
Levantó la vista hacia mí y su expresión cambió, no a una de sorpresa, sino de pura tensión. ¿Qué viste? No me hagas decirlo, respondí con la voz más calmada que pude, aunque por dentro sentía que todo estaba a punto de explotar. Se quedó en silencio unos segundos, luego dejó la taza sobre la encimera y apoyó las manos en la madera, respirando hondo antes de hablar. No quería que te enteraras así. Las palabras me golpearon como un mazazo. No hubo negación, no hubo un intento de fingir que yo estaba malinterpretando las cosas, solo una aceptación inmediata, como si ya hubiera pensado en este momento y hubiera decidido rendirse sin pelear. ¿Cuánto tiempo? Unos meses. No respondí. Me levanté lentamente del sofá, sin apartar la mirada de ella. ¿Quién es? Dudó por un momento, pero luego decidió que ya no tenía sentido ocultarlo. Un compañero del trabajo. ¿Lo amas? Volvió a respirar hondo y cuando habló, su voz sonó demasiado tranquila, como si ya hubiera tomado una decisión mucho antes de que yo descubriera la foto. No lo sé. Mi mandíbula se tensó y sentí cómo me hervía la sangre. No lo sabía. Esa fue su respuesta después de 11 años de matrimonio y un hijo en común. No sabía si amaba al hombre con el que estaba traicionándome. ¿Por qué? Pregunté, sin importarme lo patético que sonara. Ella alzó la vista, sus ojos reflejaban algo parecido a la culpa, pero no era culpa por lo que había hecho, sino porque me estaba haciendo daño al decirlo en voz alta. Las cosas han cambiado entre nosotros. No para mí. Beatriz apartó la mirada y se cruzó de brazos, como si intentara protegerse de lo que venía después. No planeé que pasara, dijo finalmente. No lo busqué. Pero pasó, y cuando me di cuenta, ya era tarde. Me pasé la mano por la cara, tratando de ordenar mis pensamientos, pero todo se reducía a una sola pregunta. ¿Lo has visto en nuestra casa? No, respondió rápido, demasiado rápido. ¿En la casa de él? Ella apartó la mirada de nuevo y ese simple gesto fue suficiente para darme la respuesta que no quería escuchar. Sentí como el aire en la habitación se volvía pesado, como si estuviera atrapado en un espacio demasiado pequeño. Beatriz no estaba llorando, no estaba suplicando perdón, no estaba intentando convencerme de que había sido un error y que me amaba. No. Solo estaba ahí, esperando que yo decidiera qué hacer con la información que acababa de confirmar. ¿Quieres divorciarte? Pregunté, sintiendo el peso de cada palabra al salir de mi boca. Ella volvió a respirar hondo y negó con la cabeza. No quiero eso. ¿Quieres seguir viéndolo? Esta vez no respondió de inmediato. Se tomó su tiempo, como si realmente estuviera considerando la pregunta, y cuando finalmente habló, lo hizo en voz baja. No sé qué quiero. Me llevé las manos a la cintura y solté una risa amarga, sin humor. Increíble. Ella no dijo nada, solo me miró con la misma expresión que había tenido toda la conversación, contenida, como si ya hubiera aceptado las consecuencias y solo estuviera esperando a que yo tomara una decisión. Y lo hice. Vamos a hacer esto fácil, dije finalmente. Nos quedamos juntos por nuestro hijo. Beatriz parpadeó, sorprendida por mi respuesta, pero no dijo nada. Te quedarás en casa, yo también. Pero no quiero excusas, no quiero mentiras, no quiero que vuelvas a cruzar esa línea. Ella asintió lentamente, como si estuviera procesando mis palabras. ¿Y tú? ¿Qué pasa conmigo? ¿Tú también vas a seguir como si nada? La miré fijamente, sintiendo una mezcla de rabia, cansancio y una punzada de algo que no quería reconocer como tristeza.
Yo voy a hacer lo que tenga que hacer para que nuestro hijo no crezca en una casa rota. Ella bajó la mirada y por primera vez en toda la conversación, la vi tragarse las palabras que probablemente quería decir. Está bien, susurró finalmente. La conversación había terminado. Nos quedábamos juntos. Pero en ese momento supe que nada volvería a ser igual. Los primeros meses después de aquella conversación fueron una farsa cuidadosamente mantenida. Nos esforzamos en seguir la rutina familiar como si nada hubiera pasado, al menos delante de nuestro hijo. Desayunos en silencio, cenas con conversaciones superficiales, sonrisas forzadas cuando estábamos en público. Nos convertimos en actores interpretando el papel de un matrimonio funcional, pero en cuanto la puerta de nuestra habitación se cerraba por la noche, el silencio se volvía insoportable. Dormíamos en la misma cama, pero siempre en los extremos opuestos, sin tocarse, sin hablar más de lo necesario. No discutíamos, pero tampoco nos comunicábamos. Era un equilibrio frágil que manteníamos únicamente porque ambos habíamos acordado que nuestro hijo no merecía crecer en un hogar destruido. Al principio, quise convencerme de que todo iba a mejorar con el tiempo. Pensé que si manteníamos la distancia suficiente, si evitábamos traer el tema a la superficie, eventualmente Beatriz dejaría atrás lo que había pasado y las cosas volverían a la normalidad. Me aferré a la idea de que su traición había sido solo un error, algo que ella realmente lamentaba y que nunca repetiría. Pero los pequeños detalles comenzaron a acumularse, gestos y actitudes que no encajaban con la imagen de alguien que había dejado el pasado atrás. Beatriz seguía con su teléfono pegado a la mano, siempre asegurándose de que estuviera boca abajo sobre la mesa cuando lo dejaba. Había ocasiones en las que se ausentaba más tiempo del necesario cuando salía a hacer compras o cuando decía que tenía reuniones con su equipo de trabajo. No eran excusas sospechosas por sí solas, pero cuando una persona ya te ha mentido una vez, cada detalle empieza a parecer una posible prueba de que la mentira continúa. Intenté no darle demasiada importancia, intenté decirme a mí mismo que estaba viendo cosas donde no las había, pero la duda se instaló en mi cabeza y comenzó a crecer con cada día que pasaba. Una noche, mientras ella estaba en la ducha, su móvil vibró sobre la mesita de noche. No lo toqué, no hice nada, solo me quedé mirándolo, esperando que se encendiera la pantalla otra vez. Y lo hizo. Un mensaje sin nombre guardado, solo un número. No pude leerlo porque la notificación desapareció rápidamente, pero fue suficiente para hacerme sentir la misma sensación que aquella noche en la que había descubierto la foto. Cuando Beatriz salió del baño, yo ya estaba acostado, con los ojos cerrados, fingiendo dormir mientras ella revisaba su teléfono antes de apagar la luz. A partir de ese momento, mis sospechas no hicieron más que aumentar. Empecé a notar que sus estados de ánimo cambiaban con más frecuencia, que a veces parecía distraída cuando estábamos en casa. Había días en los que llegaba de trabajar y estaba extrañamente cariñosa conmigo, como si intentara compensar algo, y otros en los que apenas me dirigía la palabra. A veces, cuando salía de la habitación para atender una llamada, su tono de voz era más bajo de lo normal, más privado, y cuando regresaba, tenía esa mirada que evitaba encontrarse con la mía. No quería volver a revisar su teléfono. No quería ser el tipo de persona que se obsesiona con atrapar a su esposa en otra mentira, pero no podía ignorar lo que estaba viendo. Me volví más atento a sus salidas, a los días en los que llegaba más tarde de lo normal, a las excusas que daba cuando le preguntaba por qué tardaba tanto. Empecé a quedarme despierto hasta tarde solo para ver a qué hora se dormía y cuánto tiempo pasaba en el móvil antes de apagar la pantalla. Esperaba que fueran solo paranoias, que estuviera equivocándome, que el miedo me estuviera haciendo imaginar cosas. Pero cuanto más observaba, más convencido estaba de que algo no estaba bien.
Una tarde, después de recoger a nuestro hijo del colegio, Beatriz dijo que tenía que salir por un encargo. No pregunté qué era, solo asentí y la vi tomar su bolso y salir. Mi instinto me decía que la siguiera, que hiciera algo más que quedarme en casa esperando, así que unos minutos después, tomé las llaves y fui tras ella. No era algo que hubiera planeado, pero la necesidad de confirmar mis sospechas se volvió más fuerte que cualquier otra cosa. La seguí con cautela, asegurándome de que no me viera mientras conducía por las calles de la ciudad. No se dirigió a ninguna tienda ni al supermercado, no paró en casa de ninguna amiga ni en el estudio de arquitectura donde trabajaba. Siguió conduciendo hasta llegar a una zona de cafeterías y restaurantes y estacionó el coche en una calle poco transitada. Me detuve a una distancia prudente, observando desde mi asiento. Esperé unos minutos, tratando de convencerme de que tal vez estaba allí por algo inocente, que tal vez se encontraría con alguien del trabajo. Pero entonces lo vi. Un hombre apareció en la acera y se acercó a su coche. Ella salió, se encontraron en la acera y se saludaron con un beso rápido en la mejilla. No fue un gesto particularmente íntimo, pero la forma en que se miraron, la forma en que sonrió al verlo, la forma en que él puso su mano en la parte baja de su espalda mientras entraban juntos en la cafetería. No necesitaba más pruebas. Me quedé en el coche sin moverme, sintiendo como la rabia se mezclaba con una extraña sensación de inevitabilidad. Había querido creer que estaba equivocado, que todo era producto de mi imaginación, pero ahí estaba, justo frente a mí. Ella no había dejado nada atrás, no había terminado con él, solo había aprendido a ocultarlo mejor. Me quedé en el coche durante varios minutos, viendo cómo las luces del café reflejaban las siluetas de los dos a través del cristal. No sabía qué haría a continuación, no sabía cómo enfrentaría esto. Lo único que tenía claro en ese momento era que ya no quedaban dudas. Beatriz me estaba engañando de nuevo. No la enfrenté esa noche. No dije nada cuando volvió a casa y saludó como si hubiera pasado la tarde haciendo cualquier otra cosa. Me limité a observarla, a estudiar cada uno de sus movimientos, a escuchar su voz y a notar los pequeños detalles que antes no me había permitido ver con claridad. Estaba cómoda, tranquila, como si realmente creyera que tenía todo bajo control, como si estuviera segura de que nunca la descubriría. Preparó la cena, ayudó a nuestro hijo con la tarea, se sentó en el sofá como cualquier otro día, mientras yo, desde el otro extremo de la casa, la miraba sin que lo notara. No me sentía herido como la primera vez. Esta vez, lo único que sentía era una frialdad absoluta recorriéndome por dentro. Pasaron los días y cada uno de sus movimientos confirmaba lo que ya sabía. Se cuidaba más que antes, revisaba su teléfono con más frecuencia, sonreía de una manera que no tenía nada que ver con nuestra casa o nuestra familia. Cuando creía que no la miraba, su expresión cambiaba, sus ojos parecían estar en otro lugar. Era evidente que su cabeza ya no estaba aquí, que su atención estaba en otro hombre, en otro espacio donde yo no existía. Yo, por mi parte, decidí esperar. No iba a confrontarla con una simple sospecha, no iba a dejar que se saliera con la suya argumentando que todo era una mala interpretación de mi parte. Esta vez, necesitaba pruebas, algo que no pudiera negar ni justificar. Una noche, mientras ella dormía, volví a revisar su teléfono. Lo había protegido con una nueva clave, pero eso no fue problema. Me había fijado en cómo lo desbloqueaba, en los movimientos de sus dedos al escribir el código. Lo abrí con facilidad y fui directo a sus mensajes. Nada. Ni un solo mensaje sospechoso, ninguna conversación que delatara lo que hacía. Revisé su historial de llamadas, pero todo parecía normal. Sin embargo, cuando entré en su galería de fotos, encontré lo que estaba buscando.
Capturas de pantalla de conversaciones que había eliminado, imágenes que se había enviado a sí misma para no perderlas. Algunas eran mensajes de él, diciéndole lo mucho que la extrañaba, lo mucho que disfrutaba estar con ella. Otras eran fotos de ellos juntos, en la misma cafetería donde los había visto aquella tarde, en otros lugares que reconocí de inmediato. Beatriz no solo seguía viéndose con él, sino que lo hacía sin ningún temor a ser descubierta. Sentí una calma extraña al ver aquello. No hubo rabia, no hubo dolor, solo la certeza absoluta de que ya no había marcha atrás. Cerré su móvil, lo dejé exactamente donde estaba y me acosté junto a ella como si nada hubiera pasado. No dormí. Me quedé observándola en la oscuridad, escuchando su respiración tranquila, preguntándome en qué momento se había convertido en esta persona, en qué momento había dejado de importarle lo que éramos, nuestra familia. Nuestra historia. Ya no importaba. Ahora, lo único que tenía claro era que no iba a perdonarla otra vez. Al día siguiente, empecé a planearlo todo. No tenía sentido discutir con ella, no tenía sentido darle la oportunidad de explicarse. No quería escuchar sus excusas, no quería verla llorar ni intentar convencerme de que lo dejaría, de que todo había sido un error. No iba a caer en la misma trampa 2 veces. Lo que necesitaba era tomar control de la situación y asegurarme de que cuando esto terminara, fuera en mis términos. Consulté con un abogado, revisé mis opciones, aseguré mis cuentas bancarias y empecé a organizar lo que vendría después. No iba a precipitarme. Quería hacerlo bien, sin margen de error. Esa misma semana, instalé una cámara oculta en la casa. No porque necesitara más pruebas, sino porque quería ver hasta dónde llegaba su descaro. Los días pasaron y la cámara registró todo lo que necesitaba saber. Beatriz hablaba con él desde nuestra sala, le enviaba mensajes mientras yo estaba en la misma habitación, se aseguraba de borrar cada rastro pero sin preocuparse demasiado por ser discreta. Un par de veces, incluso lo llamó cuando pensaba que yo no estaba en casa. La escuché reír, susurrar su nombre, despedirse con esa voz que alguna vez había sido solo para mí. Esperé hasta que cometiera el error definitivo. Una tarde, cuando me dijo que saldría a hacer unas compras, revisé su ubicación en el móvil. No estaba en ninguna tienda. Estaba en un apartamento del centro, el mismo lugar donde él vivía. Me quedé en casa, sin hacer nada, sin moverme, dejando que el peso de esa confirmación terminara de hundir cualquier resto de duda. Cuando regresó horas después, me saludó con normalidad, con la misma tranquilidad de siempre, y en ese momento supe que no quedaba nada que salvar. Esa noche, antes de dormir, le pregunté directamente: ¿sigues viéndolo? Beatriz tardó en responder, como si por un segundo hubiera considerado mentir. Pero luego me miró, notando algo en mi expresión que la hizo darse cuenta de que ya no tenía sentido negarlo. Sí. No dijo más. No intentó explicarse. No preguntó cómo lo sabía. Solo esperó a que yo hablara. Esta vez no va a haber otra oportunidad, dije con calma. Vamos a hacer las cosas bien, pero esto se acabó. Ella no dijo nada. No lloró, no suplicó. Solo asintió y se quedó en silencio, como si ya hubiera asumido que este momento llegaría. Me di la vuelta en la cama, apagando la luz, y esa fue la última vez que dormimos juntos. Los días siguientes fueron fríos y calculados. No hubo peleas, ni gritos, ni recriminaciones. Tampoco hubo lágrimas ni intentos de disculpa por su parte. Nos movíamos por la casa como 2 extraños, cada uno esperando que el otro tomara la iniciativa de desaparecer. Pero no fui yo quien se fue,
porque esta vez no estaba dispuesto a ser el que sacrificara su comodidad por alguien que había pisoteado nuestra vida en común. Beatriz dormía en la habitación de nuestro hijo mientras yo ocupaba la nuestra. No sé si lo hacía por vergüenza, por respeto o porque ya ni siquiera quería compartir el mismo espacio conmigo. Me daba igual. La rutina seguía como siempre. Nos cruzábamos en la cocina, en el pasillo, en la entrada, intercambiando solo las palabras necesarias para que nuestro hijo no notara nada. En su presencia, todo era normal. Pero cuando él no estaba, la tensión en la casa se podía cortar con un cuchillo. No tenía prisa por acelerar el proceso del divorcio. Primero, quería asegurarme de que cuando ella se fuera, lo haría perdiendo más de lo que esperaba. Empecé a mover los hilos en silencio. Hablé con un abogado para asegurarme de que todo estuviera a mi favor. Revisé nuestras cuentas, nuestras propiedades, cada detalle que pudiera usarse en mi beneficio. Me enteré de que, al haber pruebas de su infidelidad, podía reducir significativamente lo que le correspondería en el divorcio. Lo que antes hubiera sido un reparto justo, ahora se inclinaba completamente de mi lado. Si jugaba bien mis cartas, no solo evitaría pagarle nada, sino que ella sería la que terminara perdiendo económicamente. Y lo iba a hacer. No le dije nada. Dejé que siguiera con su vida como si todo estuviera en pausa, como si ella pudiera quedarse allí hasta que decidiera qué hacer. La observaba con una paciencia calculada, esperando el momento en el que cometiera un error. Y lo hizo. Una tarde, nuestro hijo estaba en casa de un amigo y yo fingí que tenía que salir a hacer unos trámites. Me quedé cerca, esperando. No tardó ni 30 minutos en recibir a alguien en la casa. Miré desde el coche y ahí estaba él, el mismo tipo con el que me había estado engañando durante meses, entrando por la puerta con la confianza de alguien que ya se sentía dueño del lugar. No necesité más. Esperé afuera el tiempo suficiente para dejarles creer que tenían el control. Cuando consideré que ya había sido suficiente, entré a la casa sin hacer ruido. El sonido de sus voces venía del salón. No me molesté en fingir sorpresa ni en hacer un espectáculo. Solo caminé hasta donde estaban y los encontré sentados en el sofá, demasiado cerca, demasiado cómodos. Ella fue la primera en verme. Su rostro palideció al instante. El otro tipo tardó unos segundos en darse cuenta de lo que estaba pasando. No estaba preparado para enfrentarse a la realidad de su aventura, para verse cara a cara con el esposo al que había estado traicionando en su propia casa. Espero que estés cómodo, dije con una calma que los incomodó aún más. Porque esta es la última vez que vas a poner un pie aquí. El tipo abrió la boca para decir algo, pero Beatriz lo detuvo con un gesto. Sabía que no tenía sentido intentar explicarse. Vete, le dijo en voz baja, y él, sin pensarlo dos veces, se levantó y salió sin mirar atrás. Esperé a que la puerta se cerrara antes de hablar de nuevo. Mañana mismo vas a salir de esta casa. Ya hablé con mi abogado. No tienes derecho a nada. Ella no respondió. Me miró durante unos segundos como si estuviera evaluando si había una forma de revertir la situación, pero no la había. ¿Eso es lo que quieres? Esto es lo que tú elegiste. No hubo más discusión. Esa misma noche empezó a empacar sus cosas. Y al día siguiente, se fue. El día que Beatriz cruzó la puerta con sus maletas, supe que todo había terminado. No hubo despedidas, ni palabras de cierre, ni siquiera un último intento de justificar lo que había hecho. Solo un cruce de miradas, un acuerdo silencioso de que esto no tenía arreglo. La vi caminar hasta su coche sin voltear, sin esperar que le dijera nada, sin intentar una última súplica.
Se fue como si la casa ya no le perteneciera, como si nunca hubiera construido una vida aquí. Y en parte, era cierto. Mi hijo estaba en la escuela cuando ocurrió, así que cuando regresó a casa, no encontró a su madre. No preguntó de inmediato, pero lo vi recorrer la casa con la mirada, notando la ausencia de sus cosas, el espacio vacío donde antes estaban sus pertenencias. Lo llamé para sentarnos en la sala y le dije la verdad de la forma más sencilla que pude. Mamá y yo no vamos a seguir juntos, le dije con calma. No es culpa tuya ni tiene nada que ver contigo. Pero las cosas no estaban funcionando y lo mejor era separarnos. Me miró en silencio, procesando mis palabras. ¿Se fue? Sí. ¿Voy a seguir viéndola? Claro, ella es tu madre y eso no cambia. Asintió lentamente, pero no preguntó más. Sabía que entendía que algo estaba mal, que la separación no había sido simplemente una decisión repentina. Pero no insistió en saber más, y yo tampoco iba a cargarlo con los detalles de la traición de su madre. Los días siguientes fueron extraños. La casa se sentía más grande, más vacía, pero al mismo tiempo, más tranquila. Ya no tenía que mirar por encima del hombro, ya no tenía que analizar cada movimiento, cada excusa, cada salida sospechosa. Era libre. Beatriz había sido borrada de mi día a día y, aunque la rabia seguía ahí, aunque el rencor aún quemaba en algún rincón de mi cabeza, también sentía una sensación de alivio que no esperaba. El divorcio avanzó rápido. Con las pruebas de su infidelidad, logré quedarme con la casa y la custodia principal de nuestro hijo. Beatriz no peleó mucho, quizás porque sabía que no tenía manera de ganar, o quizás porque su prioridad ya no estaba aquí. Se estableció en un pequeño piso en el centro y empezó a construir su nueva vida sin mí. Solo venía a ver a nuestro hijo en los fines de semana, y aunque al principio él se mostraba indiferente, poco a poco fue volviendo a aceptarla en su rutina. Yo no interfería. No tenía sentido cargarlo con más de lo que ya había pasado. Con el tiempo, dejé de pensar en Beatriz. O mejor dicho, dejé de pensar en lo que hizo con la misma intensidad de antes. No porque la perdonara, sino porque entendí que no valía la pena seguir aferrándome a lo que ya no existía. Había perdido años de mi vida en una mentira, había sido el único que creía que nuestro matrimonio tenía arreglo mientras ella se entregaba a otra persona sin remordimientos. No había vuelta atrás, no había nada que recuperar. Un día, mientras almorzaba con un amigo, la conversación giró en torno a lo que había pasado. ¿Volverías a confiar en una mujer después de esto? Pensé en la pregunta por un momento antes de responder. No de la misma manera. No se trata de vivir con miedo ni de desconfiar de todas las personas. Se trata de entender que hay errores que no tienen arreglo, que hay líneas que no pueden cruzarse sin consecuencias. Se trata de aprender que la traición no es un accidente ni un impulso pasajero, sino una decisión consciente de destruir lo que se ha construido. El divorcio fue el final de mi matrimonio, pero también fue el comienzo de algo mejor. No porque encontrara a alguien más o porque de repente todo fuera perfecto, sino porque recuperé mi dignidad, mi tranquilidad, mi vida. Beatriz había tomado sus decisiones y yo había tomado las mías. Ahora era libre, y eso valía más que cualquier matrimonio condenado.